Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Saludos y bendiciones a todas las familias de la Yume Casa de Oración. Te invito a que sigas conectado y llames a toda tu familia a que tomen una postura de adoración. Recuerda que esto es Iglesia en Casa. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, su
quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Hola amiguitos y amiguitas de Generación Sin Límites Kids, bienvenidos a este espacio. Me agrada mucho compartir con ustedes en este momento y saber que están escuchando de la palabra de Dios por este medio. Y ahora que estamos todos reunidos, yo creo que ya se levantaron, ya echaron fuera la pereza, ya desayunaron. Entonces los voy a invitar para que alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Está ocupado
Y así le dijo el maestro: dejen que los niños vengan a mí y que ninguno de ustedes se lo impida. Y que sea la última vez que en asuntos como estos no sea yo quien decida. Ok, no lo subestimen, denle en el break. Y de ahora en adelante esto vale como ley. ¿Es que acaso no se dan cuenta que en el reino de los cielos cosa pura es lo que entra? Y si no son ellos, ¿quiénes serán? ¿Los terribles moralistas? No. De seguro si me conocieran, cuenta se dieran que ninguno de ellos está en mi lista. Hey, los que escriben con la mano y borran con el codo, de seguro no me los banco de ningún modo. Si quieren bailar y jugar, no los detengan, dejen que los niños hacia mí vengan. Somos niños, queremos ver al maestro. Dejen que vengan a Somos mí. niños, queremos ver a Jesús. Dejen que vengan a Somos mí. niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Porque en ellos es el reino de los cielos. Y si quieren bailar, pues bailemos. Y si quieren jugar, pues juguemos. No se lo impidáis. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Aunque el ejército se junte contra mí, no temerá, mi corazón está confiado en ti. Cuando la oscuridad me quiera asustar, sé que tu mano de poder siempre me sostendrá. Tú me proteges y me defiendes, con tu espíritu mi corazón enciendes. Tú siempre me darás de tu protección, me esconderás en lo profundo de tu corazón. Oh, tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Busco tu rostro y anhelo tu presencia. Ahí todas mis dudas brillan por su ausencia. Cuando yo canto a ti, cuando yo clamo a ti, mis pasos tú diriges y yo quiero más de ti. Una cosa he buscado y esta es, que en la presencia de mi Dios yo siempre esté. Yo siempre esté. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Oh, 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 Amiguitos, ya hemos exaltado y glorificado el nombre de Dios y ahora quiero que con esa misma actitud cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Entonces, Papito Dios, te damos gracias por este día, por el cuidado y los beneficios que nos has dado, por la protección,
pero también te damos gracias por la palabra que nos vas a dar hoy, que esa palabra se quede grabada en nuestros corazones. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Y qué es el temor? ¿Y ustedes saben qué es el temor? El temor es algo que uno siente que puede ser real o imaginario. ¿Cómo así que es real o imaginario? Real es, por ejemplo, yo pensar que mi papá se va a quedar sin trabajo y puede ser esa situación. Pero imaginario puede ser que se me va a meter una culebra por allá y que me va a picar. Es algo imaginario porque en la ciudad no suceden esas cosas. Entonces eso es el temor. Pero yo les tengo una super noticia. Que Dios nos libra de todos los temores. Entonces yo sé que ustedes tienen su Biblia allí. Entonces vamos a ir al Salmo 27.1. ¿Qué nos dice el Salmo 27.1? Vamos a leer. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y vamos también al Salmo 34.4 que nos dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces mire que lo principal que nosotros debemos de hacer, lo más importante es buscar de Dios, buscar de la fuente, de la palabra de Dios para poder que nos libre Dios de todos esos temores. ¿Y cómo lo hago? En oración. Y Él inclina su oído, escucha lo que yo le estoy diciendo y Él me va a librar de todos esos temores. Lo voy a hacer algo más gráfico, más para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces aquí tenemos, entonces como les decía ahora, lo iba a hacer más gráfico. Entonces este es un temor de que voy a perder el año. Este es otro temor de que Dios no escucha mis oraciones. Otro temor de que mi papá puede perder el empleo. Pero viene Dios y me inunda por medio de su palabra. Me inunda con su paz, con su amor y me da tranquilidad. Pero de pronto por allá vino otro temor más grande. Pero vuelve Dios y me inunda con su palabra y me libra de todo mi temor. Entonces eso era lo que yo les quería dar a entender de lo que hace Dios por medio de su palabra, de su amor y de su misericordia, que debemos de quitar todo temor. Y vamos a volver a recordar el versículo 34.4 que dice, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Espero que esto lo puedan poner en práctica con personas que ustedes tengan al lado, que sientan temor de algo. Puedan ustedes orar y decir, pero es que la palabra dice esto, la palabra me da una promesa, entonces ustedes declaran esa promesa, orar juntos todos unos por otros, y esa palabra también la pueden compartir con sus amigos por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, y será muy grato. ¿Por qué? Porque están dando una palabra de aliento de parte de Dios. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Entonces, Papito Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque me enseña que tú me libras de todos mis temores. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, porque tú nos has protegido y porque esta próxima semana será de bendición. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Acuérdense del versículo, por favor. No lo olviden. Dicen, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34.4. Bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real.
Buenos días, queridos hermanos. Bendiciones de lo alto para todos. Según cifras establecidas por el gobierno, la violencia intrafamiliar se ha aumentado en un 91%. Esto se debe a que cada que había este tipo de situaciones en los hogares, el hombre o la mujer salían de sus hogares momentáneamente. Pero actualmente por la cuarentena deben de permanecer dentro de sus hogares. Debido a esto, el gobierno ha establecido el decreto 460, que establece que todos los gobernantes y los alcaldes deben de disponer de sitios y vehículos para que cuando se presenten este tipo de situaciones, apartar a la persona y llevarla hasta allá. Esta solución es humana, con el fin de evitar una pérdida de vida o lesiones personales. Pero el día de hoy te traigo la mejor alternativa, que es la que da Dios a través de su palabra, que dice: a paz nos llamó el Señor. Desde esa perspectiva voy a mi testimonio de mi matrimonio. Ya llevo aproximadamente 6 años de casada. Es un matrimonio feliz, es un matrimonio que hemos visto la misericordia de Dios, es un matrimonio que hemos visto su mover porque tenemos como base su palabra. Hoy en día vemos que muchos matrimonios han fracasado y porque han cumplido con cierta parte con el matrimonio, pero se han olvidado de lo que Dios establece. En el matrimonio hay obligaciones y deberes. Recuerda, hombre, que la mujer se debe tratar como a vaso más frágil y la mujer debe respetar a su esposo. Cuando nosotros nos casamos con mi esposo, y es una oración que digamos permanente, que nuestro hogar sea un ejemplo para la sociedad hasta el día de hoy, y le clamo a Dios que continúe así. Recuerda, mujer, si tú eres la cristiana y tu esposo no, hay una palabra para ti, la cual dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Y si tú, hombre, eres el cristiano y tu mujer no, declara esa palabra siempre: mi casa y yo le serviremos al Señor. Y si ninguno de los dos es cristiano, pero también hay una palabra para usted. Dios dice: un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cualquier situación que estén pasando en sus hogares, hay solución, y la solución está en Cristo Jesús. Teman a Dios, guarden su palabra, cumplan sus mandamientos, tengan ese temor siempre en sus corazones. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos. Muy buenos días a toda la iglesia, a todos los que se conectan en este en vivo, en este culto en vivo. Quiero recordarles que seguimos en la sección de leer el capítulo por semana y hoy vamos a seguir, no vamos a parar ahí. Por eso quiero invitarlos hoy a que me acompañen a Salmos 30. Vamos a leer este capítulo, vamos a hacerlo de una forma rápida, pero con comprensión. ¿Listo? Está titulado Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Le diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabaré el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría.
Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Quiero que diga usted conmigo y lo repita durante estos días. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y solo a ti danzaré gloria mía, porque has cambiado mi lamento en baile. Yo le invito a que no se desconecte y con esa misma alegría y con ese cambio que Dios ha hecho en su vida y va a seguir haciendo, no se desconecte y esté pendiente a la poderosa palabra que viene para usted y para mí y para todos los que están conectados en esta mañana. Dios les continúe bendiciendo. Buenos días, amada iglesia. Vamos a continuar en este día de culto dominical con la palabra. Es un privilegio para mí esta oportunidad que me da Dios de poder compartir con ustedes y es algo muy bonito. En esta oportunidad quiero hablar un tema que he preparado que lo he titulado El tercer día. Como ustedes saben, en este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, Jesús entregó su vida por nosotros. Cumplió con ese mandato que Dios le dio desde que lo envió a la tierra. Hizo tantas cosas, tantas maravillas, pero lo último que hizo fue haberse entregado por nosotros y trajo cientos de beneficios a nuestra vida, y eso es lo que vamos a mirar hoy. Ese tercer día tan especial. Y como ustedes saben, el mundo en este tiempo busca de Dios en sus medidas. Así no sepan la forma, tratan de acercarse a Dios porque estamos en un tiempo de Semana Santa. Pero para nosotros como cristianos, que ya conocemos un poco más acerca de la verdad de Dios, sabemos que este tiempo lo que ha traído para nosotros es un cambio, ha transformado nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero que miremos en este tercer día. Hoy domingo de resurrección, vamos a ver qué pasó en ese tercer día. Sabemos que Jesús en este tiempo, hace años, se entregó, sufrió, murió, se sacrificó y resucitó por nosotros. Y vamos a mirar detalladamente qué pasó en este tercer día. Como sabemos ya, en el primer día, que se supone que era un viernes, fue cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado. En el segundo día, que era el día sábado, fue en el que Jesús permaneció en la tumba. Bueno, espiritualmente sabemos que Él estaba haciendo muchas cosas, pero fue el día en el que clínicamente Él estuvo muerto, por decirlo de alguna forma. Y el tercer día, que fue el domingo, sabemos que Jesús resucitó. Un domingo como hoy, hace muchos años, Jesús se levantó de esa tumba. Y vamos a mirar, porque la Biblia, cuando quiere mostrarnos cosas importantes o sucesos importantes en la vida, en muchas ocasiones han pasado historias en la Biblia, donde duran también 3 días. Y entonces yo quiero que miremos también unos ejemplos de esas historias o de esos sucesos que en la Biblia se tomaron 3 días, para que luego lo comparemos un poco con el tiempo de sacrificio de Jesús. Y yo quiero que vamos a la palabra de Dios. Vamos a empezar mirando en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Este es uno de los ejemplos que tengo preparados para ustedes. Recuerden que en el tiempo de Jonás, que va a ser nuestro primer personaje, Dios le dio un mandato, ¿no? La envió a cumplir con una labor, y Jonás
dentro de su propio pensamiento prefirió hacer otras cosas. Bueno, no vamos a entrar en detalles en la historia, pero terminó en un barco y vamos a mirar qué pasó. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 12 versículo 40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos que Jonás estuvo también en ese tiempo durante 3 días. 3 días duró esa historia, 3 días pasaron esos sucesos importantes que ahora los vamos a ver. Vamos a mirar otro personaje donde también pasaron cosas que duraron 3 días. Y vamos a mirar por aquí en Génesis. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a mirar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 3, dice así: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Otra historia donde vemos que se tardó el personaje 3 días en lo que Dios lo envió a hacer o en ese suceso que estaba pasando. 3 días. Vamos a mirar otro ejemplo que se encuentra en el libro de Esther. Vamos a mirar Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Y vemos aquí que también hicieron un ayuno por 3 días. Y si nos ponemos a mirar en la Biblia, vamos a seguir encontrando ejemplos de sucesos que duraron 3 días, así como la muerte y la resurrección de Jesús, que también duraron 3 días. Y esto viene siendo como una especie, lo digo yo así, como un patrón. Cuando Dios quiere hacer cosas importantes, a veces esas cosas importantes van a durar 3 días. Pero está en nosotros en que esos días sean largos o cortos, y eso es donde vamos a entrar ahorita un poquito en el tema para explicarles mejor. Bueno, yo saqué aquí dentro de mis apuntes donde les quiero explicar qué pasa con estos 3 días o qué pasa con el tercer día, que es el título de lo que hoy les quiero compartir. Miren, en las 3 historias nos damos cuenta que en el primer día se presentó una dificultad o se presentó un problema. Hubo algo que hacer. En la historia de Jonás estaba muy tranquilo en su barco, durmiendo en el lugar donde él estaba, y de un momento se presentó una tormenta que puso en riesgo la vida de todos los que con él estaban. En la historia de Abraham vemos que en ese primer día Abraham estaba en su casa disfrutando de su familia, del amor de su hijo, y Dios se presenta y le dice: quiero que vayas y sacrifiques a ese hijo. Y en la historia de Esther y Mardoqueo vemos que el pueblo judío se encontraba, digamos que muy bien, o la reina se encontraba en el palacio, en el lugar donde el rey la había ubicado, y estaba muy bien. Pero de un momento a otro aparece un edicto que ponía en riesgo la vida de todos los judíos. Entonces, miren que en ese primer día, lo podemos decir así, es donde se presenta esa dificultad. En el primer día es donde se presenta ese momento que nos pone en nuestros pensamientos qué hacemos, o ese momento que no esperamos y aparece de repente en nuestra vida. Eso pasa en ese primer día, en estas 3 historias. En la historia de Jesús, o en el momento del sacrificio, en la entrega de Jesús, en ese primer día Jesús sufrió.
entregó su vida, fue lacerado, fue clavado, fue golpeado, fue humillado, como lo dice la palabra. Todo eso pasó en el primer día, y en ese primer día también murió. Pero entonces, luego viene un segundo día en estas historias. Y en ese segundo día, si miramos detalladamente, si ustedes luego en su casa sacan el tiempo para leer la palabra detalladamente, se van a dar cuenta que en ese segundo día pareciera como si Dios hiciera una pausa o un silencio en medio de esa dificultad. En la historia de Jonás, vemos que él fue arrojado al mar y Dios había preparado un pez que devoró a Jonás. Y cuando Jonás estaba en el vientre de ese pez, Dios permaneció en silencio. En la historia de Abraham, vemos que cuando Abraham inmediatamente decide obedecer a Dios, porque así lo hace, toma a su hijo y empiezan a caminar. Y en ese tiempo, en esa caminata de 3 días, vemos que Dios, cuando ustedes lean la historia detalladamente, se van a dar cuenta que Dios permanece en silencio. En la historia de Esther, en esos 3 días donde el pueblo empezó a ayunar, donde se prepararon para que ellas se presentaran ante el rey, vemos que la historia no muestra que Dios se hubiese manifestado, que Dios hubiese hecho un milagro en ese entonces. Sin embargo, el pueblo sí estuvo ayunando y orando. Entonces vemos que ese segundo día, en ese día 2, en las historias pareciese como si Dios hiciera un silencio. Pero luego viene un tercer día en estas 3 historias que estamos mirando rápidamente, donde conocemos que Dios trajo respuesta, trajo victoria. En la historia de Jonás, vemos que Dios envía, cuando Jonás se humilla, vemos que Dios envía o le da la orden a esa ballena que vaya y lo deje en la playa. De allá a lo profundo donde lo tenía, lo sacó y para que lo llevara a la playa. Y fue esa respuesta que vino de parte de Dios. En la historia de Abraham, cuando Abraham ya estaba listo para sacrificar a su hijo, vemos que Dios le dice: no lo hagas, y provee un cordero. Y eso es una victoria. Y en la historia de Esther, vemos como ese edicto que había en contra de los judíos se cambió, fue anulado. Y esa horca que estaba preparada para Mardoqueo terminó para ese hombre que había elaborado todo este plan. Entonces vemos que en este tercer día es donde Dios aparece con la victoria, o trae la victoria en estas historias. A pesar de que en el día 1 se presentó una situación, en el día 2 pareciese como si Dios estuviese en silencio, llega un día 3, y en ese tercer día es donde Dios viene con victoria, con poder, trayendo libertad a las vidas de esas personas. Y entonces, si llevamos estas historias o llevamos estos comentarios del día 1, el día 2 y el día 3 a nuestra vida en este momento actual, si lo llevamos al presente, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, en muchas o repetidas ocasiones, hemos nosotros experimentado ese día 1 donde se ha presentado un problema, donde se ha presentado una dificultad, donde ha surgido algo en nuestra vida o en la vida de un familiar, o donde ha surgido algo en el lugar donde nos encontramos que ha producido ansiedad, que ha producido preocupación. Es en ese primer día donde se ha presentado el problema o la dificultad. Y luego inmediatamente aparece un segundo día donde nosotros pensamos: Dios nos dejó solos, o Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no nos respondes? ¿Por qué no nos ayudas? Dios, ¿qué te hiciste? Oramos, intercedemos, buscamos el rostro de Dios, pero vemos que Dios permanece en silencio. Y es ahí donde aparece la duda, la incertidumbre, y donde el enemigo empieza a plantar en nuestros pensamientos cosas como que Dios se olvidó de nosotros, o que no somos tan importantes para Dios para ayudarnos.
es en ese segundo día. Pero yo te quiero decir, amada iglesia, que Dios no se ha ido ni se ha apartado. Él está ahí. Solamente que la duda y esa incertidumbre ha hecho que nos olvidemos que viene un tercer día. Y muchas personas nos hemos quedado o se han quedado en ese segundo día estancados. Y ese segundo día, si lo llevamos al plano de la resurrección de Jesús, ese sábado se ha hecho un sábado muy grande, muy largo, un sábado que es extenso, porque permanecemos ahí en la duda y en la incertidumbre y en el dolor, en la tristeza, y nos hemos olvidado que así como en estas historias, que así como en la obra que Jesús hizo en la cruz, hubo un tercer día, hermanos. Y ese tercer día es donde Dios se levanta y trae victoria y trae respuesta a nuestra vida. Y es muy importante que tengamos en cuenta cuando estemos leyendo detalladamente estas historias, porque yo sé que ustedes las van a mirar en la semana con tiempo, que esas personas, tanto Jonás como Abraham como Esther, no simplemente no se quedaron en ese segundo día callados o esperando. En ellos había una disposición de buscar de Dios, de orar, de interceder, de ayunar, de seguir en sus oraciones, a pesar de la situación en la que se encontraban. Y por eso vino un tercer día. Pero nosotros a veces olvidamos que ese tercer día va a llegar, porque es una promesa. Jesús le prometió a los discípulos que Él iba a resucitar, que Él les dijo que Él no se iba a quedar ahí en esa tumba. Él les prometió, les dijo, como está escrito, que en ese tercer día Él se iba a levantar. Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Y a veces a nosotros se nos olvida que hay una victoria para nosotros que Jesús hizo en la cruz. Y nos quedamos eternamente en un segundo día donde pareciese como si Dios se hubiese olvidado de nosotros. Esto también le sucedió a los discípulos y yo quiero que miremos qué fue lo que les pasó a ellos, y por eso quiero que vamos en nuestra Biblia al libro de Juan. Juan capítulo 20. Los discípulos también olvidaron que Jesús les había prometido que iba a resucitar. Los discípulos habían olvidado eso. Pero Jesús ya les había dicho a ellos antes: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Había una promesa de victoria. Nosotros estamos en un mundo donde se van a presentar situaciones difíciles, donde vamos a tener que vivir cosas que de pronto no nos gusten. Pero hay una promesa que dice que Jesús venció ese mundo. Hay una promesa de victoria. Hay un tercer día en el que Jesús se levanta. Y vamos a mirar en Juan capítulo 20, el versículo 19. Vamos a leerlo. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 22. Este momento era en el tercer día. Los discípulos se encontraban, como dice el texto, encerrados. Dice aquí, con puertas cerradas en el lugar. Y dice, por miedo de los judíos. Los discípulos estaban en una situación de derrota.
en una situación donde habían olvidado esas palabras que Jesús les había dado antes de morir, que les dijo que Él en el tercer día iba a ser resucitado. Los discípulos estaban encerrados por miedo de los judíos, porque temían que les hicieran lo mismo, que los pusieran en la cárcel o quién sabe qué cosa les iban a hacer. Ellos estaban encerrados. Pero Jesús, después de que resucita, después de que las mujeres lo van a buscar a la tumba y ese ángel les dice: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Jesús se aparece a sus discípulos, va y los busca. Y mire que ese tercer día para los discípulos y para nosotros va a venir con unos beneficios que yo quiero hablarles en esta mañana. Por eso le puse a esta enseñanza el tercer día, porque en ese tercer día Jesús se aparece a sus discípulos, y como les dije antes, es un tercer día donde llega la victoria, es un tercer día donde se acaba la duda, la incertidumbre, porque es un tercer día donde Jesús llega con victoria a nuestras vidas. Y aquí a sus discípulos llega con una serie de beneficios que yo quiero que miremos en esta historia de Juan. Y lo primero que Jesús hace cuando se aparece a sus discípulos es que Jesús les dice: paz a vosotros. Lo voy a leer el último pedacito. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y ese es el primer beneficio que Jesús nos trae en este tercer día: su paz. En el mundo tendremos aflicciones, lo habíamos leído, pero Jesús viene diciéndonos: yo vengo con paz. Y noten ustedes que paz no es ausencia de los problemas. Esa paz que Jesús nos da no es que no vayan a haber problemas. Esa paz es que aunque hayan problemas, Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en nuestras vidas. Él está en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra vida. Esa es la paz que nos trae Jesús en este tercer día. Sabemos que hay dificultades, sí. Estamos pasando, de hecho, en este momento por un tiempo de dificultad con todo esto que se ha presentado. Pero Jesús llega en este tercer día y nos dice: hay paz para ustedes. Iglesia, hay paz para ti, hay paz para sus familias, hay paz para sus vidas. No significa que no vayan a haber problemas, no significa que no vayan a haber dificultades, pero en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones, está Jesús con su paz, llenando nuestros corazones de paz, de descanso. La paz lo que trae es descanso. Y yo quiero que leamos ahí atrásito, Juan capítulo 16. Aquí atrásito lo vamos a leer. Y el versículo 33, ya lo había dicho, pero lo voy a leer nuevamente. Dice: estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. Vuelve y lo dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os escribo para que tengáis paz. Y cuando el Señor Jesús se levanta de esa tumba, cuando el Dios lo levanta con poder y se aparece nuevamente a los discípulos, Jesús viene con paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que va a cambiar esa situación. Miren que los discípulos estaban llenos de miedo. Estaban encerrados, puertas cerradas, porque estaban asustados. Pero Jesús llega y les da paz. Y en medio de este encierro, digamos que de pronto estamos viviendo nosotros también, y en este día, en este domingo de resurrección, en el que estamos recordando, Jesús nos dice: hoy, iglesia, yo vengo a tu vida y vengo con paz. Traigo paz a tu vida y a tu familia. Y ese es nuestro primer beneficio que encontramos en ese tercer día. Un beneficio muy importante. Vamos a seguir leyendo el versículo 20 de Juan. Aquí nos vamos a quedar ya en este rato que nos queda. Y vamos a mirar el segundo versículo, el versículo 20, porque ahí Jesús viene con un segundo beneficio importante para ti y para mí, para que nosotros lo entendamos y nos apropiemos de él. Y dice así, el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
¿Cuál es el segundo beneficio que aparece aquí? Ese segundo beneficio es que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pasaron de un instante donde estaban llenos de miedo, de temor, donde estaban encerrados. Sus corazones fueron llenos de paz. Inmediatamente al ver a Cristo, su corazón se llenó de regocijo. Yo te pregunto, iglesia, ¿Jesús está en tu vida? ¿Está en tu casa? ¿Está en tu familia? ¿Jesús ha llegado a tu vida? Sí. Y ese es un motivo para que usted y yo estemos alegres, para que nos regocijemos en Él. ¿Por qué nos alegramos? Porque está vivo. ¿Por qué nos alegramos? Porque cumplió su palabra, esa palabra que dijo que Él se levantaría al tercer día, que no se iba a quedar muerto. Cumplió su palabra, ha cumplido sus promesas hasta hoy. Eso es un motivo enorme para que nosotros nos sintamos alegres, porque Jesús ha cumplido sus promesas en nuestra vida, porque viene a nosotros con esperanza, con salvación, porque eso que Él prometió lo está cumpliendo. Y los discípulos, al ver a Jesús, ¿por qué se llenaron de alegría? Porque pasaron de haberlo llevado a un sepulcro a tenerlo frente a frente. Y eso les reconfirmó que todo eso que Jesús les había dicho era cierto y era verdadero. Y se cumplió su palabra. Por eso dice aquí el versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tenemos que ver a Cristo en medio de las situaciones que se nos presentan. Debemos ver siempre al Señor. No podemos dejar de verlo. Tenemos que verlo en medio de cada situación. Debemos verlo, porque eso es lo que va a traer gozo y alegría a nuestros corazones. Y la palabra dice en la carta de Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alegrémonos siempre. Ahí no dice que nos tenemos que alegrar solo cuando nos estén pasando cosas buenas. Dice: alegraos, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Y este tiempo debe ser un tiempo donde nos regocijemos, porque estamos viendo al Señor en medio de toda esta situación, porque no nos ha faltado nada, porque vemos su mano poderosa en nuestra vida y en nuestra familia. Regocijaos, iglesia. Y eso fue lo que Jesús trajo, un segundo beneficio. Llegó primero con paz, ahora viene con regocijo y alegría para nosotros. Vamos a mirar un tercer beneficio que Jesús trajo para los discípulos y para nosotros en este tercer día. Y yo quiero que miremos el versículo 21, que dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y vemos que aquí hay un tercer beneficio, y un beneficio muy importante, porque es aquí donde Jesús nos da un propósito. Miren que Él le dice a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Aparte de poner su paz, aparte de haber puesto regocijo y alegría, ahora pone en el corazón de sus discípulos y en nosotros un propósito, y es poder continuar con eso que Él inició. Ese mensaje de esperanza que Jesús trajo a las vidas, que transformó la historia de la humanidad. Es nuestra labor, nuestro deber es continuar con eso que Jesús inició. Y ese debe ser nuestro propósito, o es el propósito que Jesús pone en nosotros en ese tercer día. Miren, nosotros tenemos sueños, cosas que luchamos, hacemos, que el estudio, que las cosas que queremos conseguir, que el trabajo, pero Jesús o Dios nos pone en medio o rodeados de muchas personas. Donde nos encontremos vamos a estar rodeados de personas, y Él abre puertas de bendiciones para eso, para que en los lugares donde nosotros nos encontremos también podamos llevar o cumplir el propósito que Él está poniendo en nuestra vida. Algunos no lo ven como un beneficio, pero es un beneficio enorme, porque es el continuar la obra que Él inició
en nuestro tiempo, es seguir con ese legado que nos dejó Jesús y llevar su palabra. Es un propósito enorme, es un propósito muy grande. Miren que en la situación donde nos encontramos en este momento, las iglesias no se han podido reunir en una comunidad, pero hemos utilizado nuevas herramientas para poder acercarnos, y a través de estas herramientas estamos alcanzando lugares que antes no habíamos alcanzado, o llegando a personas que antes no habían oído el mensaje que se compartía en nuestras iglesias. Entonces ese propósito es seguir, amada iglesia, es continuar esa obra que Jesús inició. Y hay una palabra muy grande que todos conocemos en Mateo 28:19, que es la gran comisión. Ya lo sabemos, Jesús nos envía, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Es el tercer propósito o el tercer beneficio que Jesús nos pone: paz, regocijo y propósito. Y ahora vamos a mirar un cuarto beneficio, no porque sea el último, sino porque es el que yo seleccioné aquí, pero hay innumerables bendiciones y beneficios que Jesús ha traído a nuestra vida. Vamos a mirarlo en el versículo 22. Dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La Biblia dice muy claro en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este soplo que Jesús hace en los discípulos, donde dice recibid el Espíritu Santo, lo que le está diciendo es: reciban el poder. ¿El poder para qué? Poder para transformar, para cumplir sus propósitos, y seguir adelante, porque va a ser difícil, pero con el poder que el Espíritu Santo pone en nuestra vida, lo vamos a lograr. Miren, muchas personas antes de llegar a Cristo nos sentíamos incapaces de hacer mucho, o no nos veíamos haciendo muchas cosas, pero cuando llegamos a los pies de Jesús, Él empieza a transformar con su poder, y aquel incapaz ahora se empieza a sentir capaz, y aquel temeroso ahora se empieza a sentir valiente en Cristo, y aquel ignorante ahora empieza a recibir la sabiduría que viene de parte de Dios, y eso lo hace Jesús con su poder, el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Y son muchos los beneficios que trae la presencia del Espíritu Santo, pero yo quise que, como dice Hechos, lo miráramos como el poder para ser transformados. Y aquí en este corto texto de Juan podemos ver 4 beneficios, y para terminar los voy a volver a mencionar. Jesús vino en un tercer día con paz, vino en un tercer día con regocijo y alegría para nosotros, vino en un tercer día poniendo un propósito en nuestros corazones y llenándonos de su poder. Y no nos podemos olvidar que hay muchas otras cosas las que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por ejemplo, el velo se rasgó para que pudiésemos entrar hasta la presencia, que antes solamente lo podían hacer unos cuantos. Ahora hay libertad para que todos le busquemos. Por ejemplo, la palabra dice de que Él, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nos dio la victoria, no nos podemos olvidar de eso, que la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Todas estas cosas las hizo Jesús en la cruz. Son innumerables los beneficios o las cosas tan grandes que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y no nos olvidemos de estos 4 beneficios que encontramos en ese tercer día. Yo quiero bendecirlos, amada iglesia, y quiero pedirles que no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que Jesús, a pesar de las situaciones que se presentan en ese primer día y ese segundo día que a veces pareciera que Dios estuviese en silencio, pero va a venir. No nos olvidemos que va a venir un tercer día donde el Señor va a llegar con victoria, donde Jesús se va a levantar en medio de nuestras vidas, donde Jesús va a resucitar en medio de cualquier situación que estemos viviendo y va a traer la victoria. Y en esta situación que estamos viviendo, Jesús va a resucitar y va a traer la victoria en nuestra vida. Jesús, que ya resucitó, que ya hizo la obra, pero tenemos que creerla, porque a los discípulos se les había olvidado la promesa, y a nosotros a veces se nos olvida que Jesús resucita con poder. Amada iglesia, yo quiero orar en esta mañana, dejar esta palabra ahí y recordarles que Él es fiel, que Él permanece con nosotros, y que a pesar de que las situaciones sean difíciles,
Él nunca se ha ido ni se ha apartado. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria, el honor, la honra, la exaltación. Te entregamos las vidas de las personas que están escuchando en esta mañana. Yo declaro, Padre Celestial, que tú traes respuestas, Señor, a sus peticiones, que a muchos han pensado que tú que te has olvidado de ellos, o que tú no estás interesado en responder, pero en esta mañana tú nos dices que llega un tercer día donde tú te levantaste y vienes con victoria, y yo declaro que traes victoria, Señor, a la vida de todas las familias que están escuchando en esta mañana. Los bendigo y te entregamos el resto del día en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Para terminar, amada iglesia, ahora que se termine la transmisión, vamos a ingresar nuevamente a Facebook para que hagamos las oraciones por las peticiones que ustedes van a ir presentando o que han ido presentando en el transcurso de la semana. Dios les bendiga y que tengan un resto de semana bendecido. ¡Wow! ¡Qué bendición ha sido este tiempo de palabra de empoderamiento! Agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros. Te invito a que compartas este video con tus amigos, con tus familiares y les lleves una palabra de esperanza. A continuación vamos a tener un tiempo de oración. Por favor, no te desconectes. Envíanos tus peticiones, envíanos tus mensajes. ¡Dios te bendiga!